Para construir funciones complejas, normalmente recurrimos a lo que se llama la composición de funciones. Por ejemplo, una función que sería el seno de x cuadrado, lo que hace es que coge un valor x, en primer lugar lo eleva al cuadrado y sobre este valor entonces calcula el seno. Esa función que llamaríamos el seno, la podemos llamar g, esta función que eleva al cuadrado la podríamos llamar f. En la notación habitual matemática, las funciones, del mismo modo que las matrices, actúan de derecha a izquierda en ese orden, así que a veces esto se escribe composición de g con f, actuando sobre x, o lo que es lo mismo, a g de f de x. Lo mismo que ocurre para funciones de una variable podría ocurrir para funciones de dos variables. Imaginemos que tenemos una función que va de R2 a R2 y que a un punto xy le hace corresponder, por ejemplo, x cuadrado más y logaritmo neperiano de x partido por y. A un vector con dos componentes le hace corresponder otro vector con dos componentes. Imaginemos que tenemos ahora una función que va de R2 a R, que está definida, en vez de x y, por claridad, ahora para lo que viene después, voy a usar u con u y v. Las variables o sea, evidente, puedo cambiar el nombre, no tiene ningún misterio esto, así que a u y v les hace corresponder, por ejemplo, la combinación u más v al cubo. Bien, yo puedo aplicar una y después la otra sería la composición de funciones. En este caso, la composición de funciones que haría primero actuaría la f, luego actuaría la g. La f cogería algo que tiene dos componentes, algo en R2, su dominio sería de R2, f me da algo de R2, ese vector de dos variables lo coge g. Es importante que evidentemente esto y este espacio ambos coincidan, de otro modo no estará definida la composición de funciones y me da un único número real. O sea que la imagen será un subconjunto de R. Ahora, ¿qué es lo que hace esta función? Para verlo claramente, lo que podemos hacer es llamar aquí a esto u y a esto v. El resultado final de lo que hace es que coge algo que era xy y lo transforma en algo que es u más v al cubo, donde u era x cuadrado más y, v era logaritmo neperiano de x partido por y, y todo esto lo eleva al cubo. Así que esta función lo que hace es esto de aquí. A la hora de derivar funciones compuestas, podemos usar dos estrategias distintas. Una es directamente, siempre que se pueda, sustituir directamente, como hemos hecho en este caso. Aquí, por ejemplo, pues ¿qué nos queda? Nos queda que la función compuesta de x y de y, pues es simplemente esta función. Y ya podríamos calcular directamente el gradiente de esta función. Depende finalmente de x y de y. Otra opción es decir, bueno, lo que está ocurriendo es que x e y pues están definidas a través de esta u y de esta v. Entonces podemos usar lo que se llama la regla de la cadena generalizada. La regla de la cadena generalizada lo que me dice es que esta función básicamente la puedo entender como u más v al cubo y luego la u y la v, o sea, puedo entender que esta misma función
primero calculo u y v dependen a su vez de x e y. Y entonces, por hacerlo más fácil, a esto lo voy a llamar h de x y. Lo que puedo decir es que la parcial de h con respecto a su argumento final x es igual a la parcial de h con respecto a u por la derivada de u con respecto a x más la parcial de h con respecto a v, que era la otra variable de la que dependía, y la parcial de v con respecto a x. Y del mismo modo con la y. Todo evaluado en el punto, en los puntos de interés. Ahora lo vamos a ver con algunos ejemplos cómo funcionaría de las dos maneras. Muy bien. En este primer ejemplo se nos dice que, oye, tenemos una función que finalmente depende de x y que está definida a través de u y de v, del siguiente modo. Y hay que calcular las derivadas parciales. Bien, ¿esta función qué va a ser? Esta función de x e y de y me dicen que es u al cubo más u por v, donde u viene dada por esta expresión de x y de y v por esta expresión. Bueno, pues esto significa x cuadrado más y cuadrado al cubo más u por v, que sería x cuadrado más y cuadrado por e elevado a xy más 1. Si yo quiero calcular las derivadas parciales, lo puedo hacer, pues eso, una vez que ya he sustituido, esa es una opción. Esa opción, es decir, bueno, pues esta derivada, que la puedo escribir de este modo o así, pues simplemente tengo aquí un cubo, pues 3x al cuadrado más y al cuadrado por la derivada de lo de dentro con respecto a x. Aquí tengo un producto, así que derivada del primero por el segundo sin derivar más primero sin derivar por la derivada del segundo, que sería e elevado a xy por y, y procedería de modo análogo con la y. De hecho, como todo es simétrico en x e y, pues me va a quedar, pues eso, todo cambiando x por y. Va a quedar por 2y más 2y por e elevado a xy más x cuadrado más y cuadrado por e elevado a xy por x. ¿Cómo podría haber hecho esto con la regla de la cadena generalizada? Bueno, hubiera dicho, oye, la parcial con respecto a x sería f depende de x a través de u y a través de v. Así que lo plantearía de este modo. ¿Vale? ¿Y ahora qué me quedaría? Me quedaría f depende de u, ¿de qué forma? De esta forma de aquí. Así que la derivada con respecto a u sería 3u cuadrado más v. La parcial de u con respecto a x es 2x, más parcial de la función con respecto a v es simplemente u, por la parcial de v con respecto a x, pues es e elevado a xy por y. Y ahora lo único es que tendría que sustituir para obtener la misma expresión, pues u por lo que vale. Pues en este caso, 3 por x cuadrado más y cuadrado más e elevado a xy, todo por 2x, más u que es x cuadrado más y al cuadrado por e elevado a xy por y. Y podemos ver, si sacamos este factor común 2x, que nos queda exactamente la misma expresión de antes. Y podríamos proceder de modo análogo con la parcial con respecto a y. Veámoslo ahora con otro ejemplo. Esta función depende de nuevo de x y de y a través de u y v definidas de este modo. La función es logaritmo de u partido de v, donde esto es logaritmo neperiano de e elevado a x más y partido del seno cuadrado de x.
Bueno, aquí para derivar, si encima sabemos las propiedades de los logaritmos, esto ayuda ciertamente, porque sería el logaritmo neperiano de elevado a x más y menos el logaritmo neperiano del seno al cuadrado de x, y esto es directamente x más y. Así que la parcial con respecto a x es un 1 menos la derivada del logaritmo del seno al cuadrado, que es 1 partido del seno al cuadrado. Ahora hay que hacer la derivada del seno al cuadrado. Como es un cuadrado, nos quedaría 2 seno de x y la derivada del seno de x es el coseno. La derivada con respecto a y es enormemente más sencilla, me da 1. Si lo hago por la regla de la cadena generalizada, ¿qué tendría? Tendría en este caso parcial de g con respecto a x sería parcial de g con respecto a u y de u con respecto a x, más parcial de g con respecto a v, y v a su vez también depende de x. En este caso, ¿qué tenemos? Pues tenemos derivada de g con respecto a u, depende de la forma logaritmo neperiano de u partido por v, que es logaritmo neperiano de u menos logaritmo neperiano de v. Así que la derivada del logaritmo neperiano de u es 1 partido de u. Y la derivada de u con respecto a x es elevado a x más y. Más la derivada de la función con respecto a v, la definición original, que es menos 1 partido por v, y la derivada de v con respecto a x, que como ya hemos visto antes, pues será 2 seno de x coseno de x. Bien, parece que no tiene la misma forma, pero en realidad sí que tiene la misma forma, porque u es e elevado a x más y, así que aquí esto nos queda un 1, y v es el seno al cuadrado, y nos queda exactamente este término de aquí, que lo podríamos incluso haber simplificado. Y del mismo modo podríamos proceder para la derivada parcial con respecto a y. Veamos ahora otro ejemplo. Nos dice, oye, considera estas dos funciones. F claramente es una función que coge algo en R2 y nos da algo en R2, algo con dos variables, mientras que G es una función que coge algo de dos variables, x e y, y solo nos devuelve un número. Nos dicen que escribamos la función g compuesta con f, o sea, primero actúa la f, la que está a la derecha, y luego la g. ¿Vale? Bueno, pues eso qué sería. Aquí es recomendable, o sea, queremos escribir esta función cuyos primero actúa la f, ¿no? Y luego g. Una cosa pequeña que voy a hacer es decir, bueno, esta salida de aquí la voy a llamar u, esta de aquí la voy a llamar v, y entonces para ver cómo actúa g sobre eso, voy a renombrar las variables para que me sea más fácil de trazar. Así que, ¿qué es lo que hace g actuando sobre f? ¿Vale? Pues g actuando sobre f hace la exponencial de las variables que ha sacado f. Así que al final esto es la exponencial de dos veces. La u era x menos y al cuadrado menos x más y al cuadrado. En este caso, si simplifico un pelín, ¿vale? Puedo usar las identidades notables si quiero, para poner que, bueno, esto es 2x cuadrado más 2y al cuadrado menos 4xy menos x al cuadrado menos y al cuadrado menos 2xy, con lo cual me queda elevado a x al cuadrado más y al cuadrado menos 6xy. El dominio de esta función sería R2, actúa sobre R2, sobre funciones de dos variables y como es una exponencial no tiene ningún problema. Así que el dominio de esta función compuesta es R2. Nos preguntan si existe la función definida al contrario. Actúa primero G y luego F. Esa función no va a existir, ¿por qué? Porque G cogería un número real, bien, nos daría cogería un número
de R2 nos daría algo de R, o sea, un solo número, pero f no actúa sobre un solo número, actúa sobre algo que tenga dos variables. Con lo cual, esa función no puede existir, porque f cuando pregunte por algo de dos variables, por u y por v, se va a encontrar con que no existen. Ahora nos piden calcular el diferencial y el gradiente en el punto 1, 0. A esto nos puede ayudar, para no arrastrar todo el rato este símbolo, definirlo como h de x, si queremos. Bueno, lo único que hay que hacer es calcular el diferencial de h y el gradiente de h. Diferencial de h, recordemos, es parcial con respecto a x diferencial de x más parcial con respecto a y diferencial de y. Y el gradiente, pues, al final es simplemente calcular las parciales con respecto a las variables finales. Y sustituirlas por los valores de x igual a 1 y de y igual a 0. Bueno, pues lo podríamos hacer directamente. Parcial de h con respecto a x va a ser e elevado a x cuadrado más y cuadrado menos 6xy por la derivada de lo de arriba, que es 2x menos 6y. Y parcial de y, pues nos queda la exponencial de nuevo, por la derivada de lo de arriba con respecto a y, que es 2y menos 6x. En el punto 1, 0, esto nos da que esto es un 2. Y lo de arriba nos queda 1 al cuadrado elevado a 1. Así que nos quedaría 2e. Y aquí en este caso nos quedaría menos 6e. Bueno, pues el gradiente de h, o de la función compuesta, si queremos, en el punto 1, 0, es 2e menos 6e, y el diferencial sería simplemente 2e por la diferencial de x menos 6e por la diferencial de y. ¿Qué ocurriría si lo intentásemos hacer por la regla de la cadena, estas derivadas parciales? Bueno, lo que diríamos es que la derivada de esta función compuesta, ¿vale? La derivada de la función compuesta con respecto a x, la puedo hallar como derivando h con respecto a u y u con respecto a x, y más la derivada de h con respecto a v y la derivada de v con respecto a x de nuevo, donde tendríamos que decir que esta función h de u y v está definida. ¿De qué manera? Pues del siguiente modo. O sea, aquí en este caso, ¿qué tenemos? Perdón. U y v están definidas. U es x menos y. V es igual a x más y. Y la función final, lo que aplicamos al final, que es la g, actuando, ¿vale?, sobre esta u y esta v, lo que hacemos al final, pues es calcular la exponencial de 2 por u al cuadrado menos v al cuadrado. Así que h de u y de v es igual a e elevado a 2u al cuadrado menos v al cuadrado. Esto puede ser un poco lioso porque, a ver, fijémonos, ¿vale? Aquí lo que estamos diciendo es la función compuesta, ¿vale? Al final lo que hace es, primero, coge x e y, cambia x e y por unos nuevos outputs que son u y v, y aquí lo que nos puede confundir es que hemos usado la misma variable. Por eso siempre recomendamos en la función que está a la izquierda, que la relación funcional darla con otras variables, que es lo que nos puede confundir. O sea que al final lo que hacemos es e elevado a 2u cuadrado menos v al cuadrado, donde u es x menos y v es x más y. Venga, la derivada de la función final con respecto a u, ¿qué va a ser? Pues va a ser e elevado a 2u cuadrado menos v al cuadrado por la derivada del exponente 4u. Y tendríamos ahora la parcial de u con respecto a x, que es 1. Más
la derivada con respecto a v de la función, que es e elevado a 2u cuadrado menos v al cuadrado por menos 2v, y la derivada de v con respecto a x vuelve a ser 1. Bueno, en este caso, ¿qué nos queda? Nos queda factor común esto de aquí, que sustituimos u y u por lo que vale, nos vuelve a dar todo lo que antes hemos simplificado, este término de aquí, y luego nos queda 4u menos 2v, que ¿qué es? Es 4 por x menos y a menos 2 por x más y, que haciendo la simplificación nos queda lo de antes, nos quedaría 2x menos 6y. Bueno, estas son las dos maneras de derivar funciones compuestas. Truco que es el más importante es las relaciones funcionales, o sea, quiero decir, si por ejemplo siempre que tengamos la función compuesta donde primero actúa f y luego g, porque se lee así, si f actúa sobre x y, a las variables que salgan de esa función las llamaremos diferente y g actuará sobre esa función. Así que lo que haga g lo pondremos en esas nuevas variables que salen de u y v. De ese modo, derivar funciones compuestas es muy sencillo, tanto por sustitución directa, que a menudo es lo más práctico, como por la regla de la cadena generalizada.